padres contaron a mi devoto jefe que yo estaba incapaz para el cargo y tomé mi venganza real. El aire en la oficina de Sebastián estaba cargado de tensión. Los monitores titilaban como luciérnagas en la oscuridad, mostrando gráficos y datos que danzaban en una coreografía incesante. Era un analista de datos talentoso, un verdadero artista de los números, pero hoy, como cada día desde hacía semanas, se sentía invisible. Su jefe, un hombre de cabello gris y mirada ausente, lo ignoraba por completo. La rabia y el dolor se agitaban en su interior, formando un torbellino que le oprimía el pecho. ¿Por qué era tan fácil para sus padres convencer a todos de que él no servía para esto? Las voces de sus colegas flotaban en el aire, llenas de murmullos y risas. Sebastián miraba por la ventana, donde las luces de Buenos Aires parpadeaban entre la niebla de la tarde, mientras su mente navegaba sin rumbo. Para ellos, él era solo el hijo de 2 devotos seguidores de la Tra. Pero debes actuar rápido. La emoción le recorrió el cuerpo como electricidad. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Realmente podría cambiar su situación y demostrar que no era un incapaz? Sebastián recordó las palabras de sus padres, llenas de desprecio. La vergüenza lo envolvía como una manta pesada. Su padre siempre insistía en que debía tocar su verdadera realidad y rechazar la tecnología. Pero ¿cómo podría hacerlos ver que su pasión era válida? Un nudo se formó en su garganta mientras pensaba en el rencor que sentía hacia ellos. Era el fuego que le daba energía, pero también el veneno que le carcomía por dentro. En el pasillo, las conversaciones parecían retumbar en su cabeza. ¿No crees que debería reconsiderar su posición? Ya sabes, no es para todos, decía una voz familiar. Las palabras le atravesaron como cuchillos. Se dio cuenta de que su propio jefe se había dejado influenciar por la visión conservadora de sus padres. La indignación lo minicó. Era hora de recuperar su honor. El mensaje resplandecía como una promesa en su pantalla. Era un camino incierto y oscuro, pero podría ser la clave para resquebrajar el sistema que lo había menospreciado. Cuerpo y mente en conflicto. Se preguntó si estaba listo para arriesgarlo todo. Los gritos de su ira interna chocaban con su deseo de mantener la paz familiar. ¿Valía la pena enfrentarse a ellos y a su jefe? Sebastián se encontraba en una encrucijada. Podía seguir con su vida en la sombra de su propio potencial o seguir el rastro de aquel mensaje, arriesgando todo. Su nombre nunca sonaría más que en susurros. Sin embargo, con un solo movimiento podía cambiar su destino para siempre. Y así, con el corazón desbocado, escuchando ecos de esperanza y gritos de advertencia, tomó una decisión. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas, ningún contenido exclusivo te está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sebastián sintió como el sudor comenzaba a brotar en su frente. Se tomó un momento para respirar. Su corazón latía rápido. La pantalla lo llamaba. Actuar rápido, había dicho.
No podía dejar que esa oportunidad se escurriera entre sus dedos. Se acercó al teclado, listo para responder. Estaba decidido a seguir el camino que se le ofrecía. El miedo lo consumía, pero era el momento de cambiar su destino. «¿Qué es este proyecto secreto?», murmuró para sí mismo. Aquel mensaje resonaba en su mente como un eco incesante. La idea de demostrar su valía lo excitaba, pero la ansiedad seguía apretándole el pecho. De pronto, un estruendo irrumpió en su burbuja de determinación. La puerta de la oficina se abrió de golpe y un grupo de agentes de seguridad con caras impenetrables se introdujo en el espacio. La conversación se apagó al instante. Las risas y murmullos de sus compañeros se convirtieron en un silencio pesado. Sebastián sintió que el estómago se le revolvía. «¡Sebastián Pérez!», llamó uno de ellos. Su voz resonó como un trueno en el aire electrizado. El nombre sonó extraño y distante, como si hablara de otra persona. Los ojos de todos estaban fijados en él. La incomodidad crecía y un escalofrío le recorría la espalda. ¿Por qué le buscaban? «Esto es una investigación», continuó el agente, casi como si lo disfrutara. «Tu familia tiene algo que ver con un escándalo muy serio. Necesitamos que vengas con nosotros». La incredulidad le golpeó en la cara como un balde de agua fría. ¿Su madre y su padre en un escándalo? Los murmullos comenzaron otra vez entre sus compañeros, susurros entre asombro y decepción. «Siempre lo dije, como si este chico fuera capaz de...». La traición de las palabras de su jefe le retumbaban en los oídos. Nunca pensó que los padres que tanto despreciaba pudieran arrastrarlo a su caída. La mente de Sebastián trabajaba a 1000 por hora. Recordó cómo su padre siempre hablaba de los negocios de maneras poco éticas, pero nunca pensó que se vería envuelto en algo ilegal. «No, esto no puede ser verdad», pensó, parpadeando rápidamente. Uno de los agentes caminó hacia él, extendiendo la mano. «Te necesitamos para aclarar ciertas cosas, Sebastián. Lo mejor es que venga con nosotros. Cuanto antes termine esto, mejor». En ese instante, todo parecía irse a negro. El mismo aire que había sentido como un aliento de esperanza se convirtió en un lugar oscuro y enredado. La venganza que había estado dispuesta a tomar ahora parecía insignificante comparada con la descomunal revelación que le estaba estallando en la cabeza. El rostro de su padre se dibujó en su mente. Esa figura que había deseado complacer y demostrar su valía. Y ahora se sentía atrapado. Y lo peor, la imagen de su familia se desdibujaba, oscurecida por dudas y secretos, como si un velo se hubiera levantado para revelar un caos. «Espera», logró murmurar. «¿Qué pasó realmente?». La pregunta se escapó antes de que pudiera pensarlo mejor, pero era demasiado tarde. Todo era demasiado real y aún más doloroso cuando se apercibió de que su búsqueda de venganza podía resultar en algo mucho más devastador de lo que jamás había imaginado, en un giro de su vida que solo parecía empeorar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas se volvían cada vez más inquietantes. Sebastián entendió que sin importar lo que sucediera ahora, nada volvería a ser igual. Sebastián se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Miradas de incredulidad lo atravesaban como dagas, pero él solo podía pensar en las palabras que había escuchado. Su familia envuelta en un escándalo.
Algo en su mente estalló como un globo de aire demasiado inflado, dejando solo pánico y ¿Qué pasó realmente? Logró preguntar, mientras la voz le temblaba. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, un agente se apartó un poco y dejó atrás la puerta. Un murmullo se apoderó de la oficina. Era un sonido ominoso, un río de voces que se entrelazaban con suspiros y risas nerviosas. Una joven del departamento de marketing, a quien le habían asignado la tarea de los gráficos, exclamó en una mezcla de horror y sorpresa. «¡Eso no puede ser verdad!». El funcionario de seguridad avanzó hacia él, pero el rostro de Sebastián estaba pálido, como si la sangre se le hubiera ido. Se sintió como un espectador en su propia vida, una vida que se deslizaba de su control. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó completamente atónito. Un sonido fuerte estalló en la oficina, como si alguien hubiera golpeado un tambor en el fondo de su mente. Una ventana estalló en 1000 pedazos y todos se agacharon instintivamente. En medio la atmósfera se volvió enrarecida, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Era un agente de un comando táctico y su equipo irrumpe en el edificio como si fueran una tormenta. Sebastián sintió que su corazón se disparaba mientras uno de ellos señalaba hacia él. «¡Cristóbal Pérez! ¡Estamos aquí por ti!». El nombre lo golpeó como un mazo. «¡Cristóbal! ¡Su hermano!». Aquella revelación lo dejó helado. Cristóbal había sido el favorito de sus padres, el hijo que nunca cometía errores, lleno de promesas y aplausos. ¿Pero qué había hecho para estar en el centro de un escándalo? Los murmullos crecieron entre sus compañeros, transformándose en un abrumador cúmulo de especulaciones. «¡Cristóbal! No, eso no puede ser». La incredulidad se volvía palpable. Pero la revelación no terminó ahí. La figura enmascarada también le dijo: «Tú eres clave para resolver este embrollo. Todo comienza contigo». Las palabras limaban la desesperación que se había apoderado de él. La mirada de la gente era intensa, directa, y lo obligó a enfrentarse a una verdad que había estado evadiendo. Su hermano había estado involucrado en un comercio ilegal de datos, una trama que, posiblemente, lo implicaba a él también. Entonces, entre el silencio cortante y el sonido lejano de sirenas en la calle, Sebastián recordó algo que había olvidado: el proyecto secreto. Un instante le pasó por la mente. ¿Y si su hermano había estado involucrado en el mismo proyecto? Era un movimiento arriesgado, y tal vez él era solo la pieza que faltaba para unir todo. «¿Qué necesitas que haga?», murmuró, sintiendo que su voz temblaba. «Ven con nosotros. Necesitamos tu testimonio para este caso, y no tendrás otra opción», respondió el agente, su tono autoritario resonando en la atmósfera de confusión. Sebastián sintió que el suelo se movía. Había buscado su propia venganza, pero ahora estaba atrapado en un laberinto de delitos familiares y el peso de la traición le aplastaba el pecho. Las imágenes de su familia, que antes eran un bastión de amor y apoyo, ahora se transformaban en un laberinto de secretos oscuros y mentiras. Mientras lo llevaban, un hilo de ira y confusión formó un torbellino en su mente. De repente, vio a su madre acercándose entre la multitud, el rostro pálido,
pero con una determinación feroz en sus ojos. «¡Espera, Sebastián!», gritó, su voz penetrando en el caos. «No creas en todo lo que te digan. La verdad es más complicada de lo que imaginas». Justo en ese momento, la escena se congeló. La revelación estaba a punto de estallar. Un secreto que podría cambiarlo todo. El caos, la ambición, la traición. Todo estaba interconectado, como un hilo enredado que aún estaba por desenredarse. ¿Qué haría Sebastián? ¿Podría realmente saber la verdad? La presión se acumulaba y de repente todo se sentía más confuso que nunca. La pregunta perdida en un mar de dudas. ¿Realmente conocía a su familia en absoluto? El rostro de su madre se iluminó en medio del caos, pero Sebastián no podía pensar en nada más que en el torbellino que lo rodeaba. Los gritos de los agentes, las miradas del resto del personal, todo se sentía como un mal sueño del que no podía despertar. ¿Por qué están aquí? ¿Qué está pasando con Cristóbal? Justo en ese momento, el agente que lo sostenía del brazo lo empujó ligeramente hacia adelante. «Ven con nosotros, por favor». Sin embargo, una voz resonó, firme y decidida, desde el fondo de la multitud. «¡No lo toquen!». Todos giraron la cabeza. Un hombre mayor, con un aire de autoridad, irrumpió en la escena. Era el abogado de la familia, el mismo que había estado al lado de sus padres durante años. Su mirada era intensa, como si estuviera ahí para defender a Sebastián de la tormenta que se avecinaba. «Esto no es lo que parece. Sebastián no debe estar aquí», declaró. Pero antes de que pudiera continuar, su madre, pálida y temblorosa, gritó: «Sebastián, escúchame. Todo lo que te han dicho no es verdad. Lo que está pasando es mucho más complicado». El aire se volvió denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Incredulidad se desbordó y las miradas se tornaron suspicaces. Un murmullo se extendió entre los compañeros de trabajo, llenos de dudas y miedo. ¿Acaso era todo una trampa? Sebastián tragó saliva, dándose cuenta de que estaba en el centro de un escándalo que no solo involucraba a su hermano, sino a todo su legado familiar. De repente, el murmullo se tornó en un grito colectivo cuando un sonido ensordecedor salió de la entrada principal. La puerta se abrió violentamente y un grupo de reporteros, cámaras y micrófonos en mano, se abalanzaron hacia la situación. «Sebastián, dinos, ¿qué sabes de Cristóbal? ¿Es cierto que está involucrado en un crimen? Se dice que hay pruebas contundentes». El corazón de Sebastián se aceleró. Se sintió expuesto, como si el mundo entero estuviera mirando su caída. Las preguntas giraban en su mente. ¿Qué sabía realmente de su hermano? Desde siempre había sido el hijo perfecto, el orgullo de la familia. Pero ahora, la idea de que estuviera involucrado en algo oscuro le desgarraba el corazón. Los gritos se multiplicaron mientras las cámaras enfocaban su rostro entre la confusión. «¿Qué estás pensando? ¡Di algo! ¡Defiéndete!», murmuró un colega a su lado. Pero ¿cómo podría defender lo indefendible? El abogado del lado del hombre mayor soltó un aire de frustración. «Esto no es un espectáculo mediático. Sebastián, debes comprender». Pero sus palabras se ahogaron por el ruido de la multitud y la marea de flashes de las cámaras. En ese momento, todo cambió. Un hombre entre la multitud empujó a los reporteros, gritando: «La verdad tiene que salir a la luz. Cristóbal no estaba solo». El caos se detuvo y todos se dieron la vuelta.
El hombre avanzó con una hoja de papel en la mano, su rostro pálido y sudoroso. Yo vi todo. Cristóbal, él estaba trabajando con alguien más, alguien muy cercano a su familia. Algo que jamás hubieran imaginado. Sebastián sintió como la sangre le helaba las venas. Las palabras del hombre palpitaban en su cabeza. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién más? En un instante la verdad parecía más oscura. Mientras la multitud contenía la respiración, el hombre levantó el papel y con un temblor en la voz reveló un nombre que hizo que el suelo se desvaneciera bajo Sebastián. Era su madre. Ella también está involucrada. El eco de su acusación reverberó como un trueno en el espacio. El rostro de Sebastián se congeló. Su madre, esa figura protectora, el pilar de su vida, ahora era parte del escándalo que había intentado ocultar. El mundo que conocía se desmoronaba. La mirada de su madre era una mezcla de miedo y resignación, y mientras las explicaciones de la multitud se convirtieron en ruido blanco, Sebastián supo que esta revelación cambiaría todo. «¡Pero eso no puede ser!», gritó, dudando de su propia realidad. Tenía que buscar respuestas, pero ¿a quién podría confiarle su verdad? Mientras las autoridades continuaban rodeando la escena y los murmullos de la multitud se convertían en gritos de confusión, Sebastián se sintió atrapado entre dos realidades que se desmoronaban. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos oscuros habían quedado ocultos durante tantos años? La atmósfera se cargó de tensión y desasosiego. En ese momento, la libertad se desvaneció y el único camino hacia adelante era más profundo en el caos. El rostro de Sebastián se congeló, como si el frío de una tormenta repentina hubiera invadido el aire. La multitud, ahora electrificada por la revelación, quedó atrapada en una extraña mezcla de sorpresa y horror. Su madre, que siempre había sido su refugio, se encontraba enredada en un escándalo que devoraba su vida. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar, un grito desgarrador rasgó el silencio. «Él no es el culpable. Cristóbal no hizo nada». La voz provenía de un rincón oscuro de la oficina y Sebastián se giró hacia donde estaba su padre. Su expresión era de desesperación pura. La mirada oscura y llena de secretos que parecían derrumbarse a su mente. Las miradas se volvían hacia él, cuestionando su cordura. «¡Papá! ¿Qué estás diciendo?». Sebastián sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué sabes de esto?». La necesidad de respuestas usurpaba su respiración. Un agente de seguridad se acercó con firmeza, pero su padre levantó la mano, pidiendo silencio. Esto no tiene sentido. No es como piensan». Las palabras de su padre sonaron con un eco de angustia que pisoteó el suelo de su confianza. La multitud murmuraba, llenando el aire con un zumbido de confusión y desconcierto. «Siempre supe que algo no estaba bien», dijo una mujer a su lado, su mirada llena de inquietud. Sebastián sintió el peso de sus palabras como una pesada losa en su pecho. «¿Qué quieres decir, viejo?». Su voz vibraba con la urgencia de la traición. Su corazón latía con fuerza, como si pudiera romperse en cualquier momento. «Si mi hermano no es culpable, ¿quién lo es?». El agente que sostenía la hoja ahora observaba al padre de Sebastián con una mezcla de curiosidad y anticipación.
Su padre sabe más de lo que aparenta. Él era parte del entramado. Lo necesario ya hemos descubierto sobre él. La pregunta es, ¿cuánto sabe Sebastián? La mirada de su padre se oscureció. No sabes lo que estás diciendo. Este es un juego peligroso. Un hombre de la multitud gritó: Nael, dilo. Tienes que contarnos la verdad. El murmullo colectivo se convirtió en gritos, alzándose en un torrente de afirmaciones y acusaciones. En ese momento, entre la confusión, una explosión resonó acercándose desde el exterior. La ventana de la oficina estalló en 1000 pedazos y un grupo de hombres armados irrumpió, con pasamontañas y armas en mano. La oficina se convirtió en un campo de batalla y los gritos se multiplicaron, como si el caos hubiese encontrado su escenario perfecto. Sebastián se abrumó por una mezcla de pánico y confusión. ¿Qué está pasando? Su cuerpo temblaba. Colapsó contra la pared mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre gritaba, pero él no podía concentrarse. La realidad se fragmentaba como un espejo roto. Uno de los hombres armados miró a su padre y le gritó: «Tú, sabemos que has estado jugando en ambos lados. Estás en serios problemas, Pérez». La acusación colisionó con el aire, dejando a Sebastián sin aliento. Su padre, la persona que había venerado, había estado atrapado en un doble juego. Mientras el caos se desataba, Sebastián escuchó otra voz emergiendo entre los gritos. «No se lo lleven, necesito hablar con él». Era una mujer joven que empujaba a la multitud, su voz cargada de urgencia. «De Sebastián soy yo, tu hermana». Las palabras le atravesaron el corazón como un rayo, dejándolo paralizado. ¿Una hermana? La revelación lo golpeó como un martillo. Siempre creíste que eras el único. No lo eres. La multitud se tensó, abruptamente consciente de que cada secreto, cada mentira se estaba convirtiendo en una lluvia de revelaciones. En medio del tumulto, con su mundo desmoronándose y la verdad tambaleándose en un frágil equilibrio, Sebastián sintió que dar un paso atrás no era una opción. La vida que conocía se estaba desvaneciendo y junto a ella cualquier certeza que había tenido sobre su familia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente su familia y a quién podía confiarle su vida en ese momento? Las palabras de su padre y su aparente traición quedaron resonando en su mente, pero la voz de su hermana se alzaba como un faro en medio de la tormenta. Todo el dolor, la confusión y el escándalo giraban a su alrededor. Pero era la revelación de su hermana quien desbordaba un nuevo sentido de urgencia. La verdad lo llamaba y no podía resistir. ¿Qué secretos ocultaba su familia? Con el corazón en un puño y la mente desenfrenada, Sebastián dio un paso hacia adelante, decidido a desentrañar el misterio que cambiaría su vida para siempre. La voz de su hermana resonó en el aire. «Sebastián, soy yo, tu hermana». Las palabras lo asaltaron como un tsunami de confusión. Había creído que el único vínculo con su familia era ese corredor oscuro y enredado de secretos. Pero ahora, con la revelación de su hermana, todo estaba cambiando. ¿Quién era ella? ¿Por qué no había sabido de su existencia? «¿Tú eres mi hermana?», musitó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La multitud se contuvo al unísono. El murmullo general se tornó un silencio expectante. Los ojos de todos estaban fijos en ella. La mujer avanzó con el rostro pálido, pero determinado. «Sí, me llamo Valeria».
Debo explicarte. Hay tanto que no sabes. Justo cuando Sebastián estaba a punto de preguntarle más, un segundo grito penetró el aire como un cuchillo. ¡Sebastián! ¡Corre! Su madre había empujado a la multitud mientras gritaba, su rostro lleno de terror. Unos instantes después, una sombra se estampó entre ellos con una velocidad aterradora. Un tipo con un pasamontañas, enmarcado por el caos, empujó a la gente a un lado. ¡No te muevas! Gritó el hombre, apuntando con una arma hacia Sebastián. El aliento se le detuvo en la garganta. Las imágenes de lo que estaba pasando, su madre, su hermano Cristóbal, su hermana. Todo se me esquinaba en una espiral de horror. ¿Qué quieres? Alcanzó a preguntar, sintiendo cómo su corazón latía en un ritmo frenético. Tu madre me debe mucho. La voz del hombre era profunda y cargada de veneno. Y tú vas a ayudarme a cobrarlo. En ese instante la realidad se tambaleó. Sebastián miró hacia su madre, buscando respuestas. ¡No! Lo que sea que pienses no es verdad. Ella intentó avanzar, pero el hombre la bloqueó. ¿Dices que no es cierto? ¿Y qué hay de este pequeño negocio que has estado manejando a espaldas de todos? La sombra reveló un dossier lleno de documentos, porque tengo todo lo que necesito para acabar con tu familia. Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. ¿Qué más había ocultado su madre? Un grito se formó en su garganta, pero sus palabras se ahogaron en el aire. La tensión era palpable. Valeria, retrocede, le ordenó, pero ella no se movió. Sus ojos estaban fijos en el hombre, con un terror que Sebastián nunca había visto antes en su madre. Tu madre se ha estado haciendo la inocente, pero está implicada hasta el cuello en este lío, y ahora tú eres la clave para resolverlo. ¿Sabías que tu hermano puede estar en peligro por esto? Estoy a ti para que ella pague por lo que ha hecho, y tú vas a ayudarme. La voz del hombre era un susurro que se volvía cada vez más estridente. El sudor se acumuló en la frente de Sebastián. Las palabras del hombre fueron lo que menos esperaba. La incredulidad se mezclaba con la rabia. No te creo. No puedes estar hablando en serio. Pero la mirada de su madre, la angustia en su rostro, decía lo contrario. Sebastián, es verdad. Lo que te he dicho durante años era un juego peligroso. Su madre confesó, su voz quebrada. No quería que te involucraras en esto. Todo fue para protegerte. Las palabras estallaron como burbujas de aire en el silencio. En ese momento, un golpe resonó por la oficina. Un agente de seguridad que había estado observando se lanzó al frente. ¡Al suelo!, ordenó, mientras todos se tiraban al suelo. Sebastián sintió que el tiempo se detenía. El caos estalló cuando el hombre enmascarado comenzó a disparar y los gritos llenaron el aire. Su madre se lanzó hacia él, pero antes de que pudiera llegar, un balazo resonó. Todo pareció vibrar en cámara lenta. ¡No! ¡Mamá! Gritando, sintió cómo la presión del mundo entero caía sobre él. Los agentes de seguridad estaban en pánico, preguntándose cómo manejar la situación. En medio de todo, Valeria, su hermana, apenas se movía. El dolor y el miedo chocaban en su interior. ¿Era cierto que su madre había estado protegiendo un secreto tan oscuro? Pero en ese instante, la verdad se tornó irrelevante.
La vida de su madre pendía de un hilo. El pánico invadió su pecho y con un grito desgarrador supo que no podía dejar que ella sufriera más. Antes de que el caos reinara, su mente se encendió. ¡No! No permitiré que esto termine así. Con la fuerza de su determinación, buscó un camino hacia ella mientras las balas volaban y una niebla de angustia envolvía a todos. No era solo un conflicto familiar ya, era una batalla por la supervivencia. Con el corazón latiendo, vio cómo el hombre se volteaba hacia su madre. El tiempo se estiró, y en un acto de desesperación, Sebastián se lanzó hacia adelante, decidido a cambiar el rumbo de su historia. Y en ese instante decisivo, todo se iluminó, y una verdad devastadora emergió en su mente. ¡Pum! ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su madre? En un segundo, las vidas de todos pendían de un hilo, y él sabía que, al final, nadie podría salir de esto ileso. ¿Lo lograría? ¿O la verdad los consumiría a todos? La oscuridad se cernía sobre ellos, y sin más opciones, la única certeza era que nada sería igual después de hoy. El alboroto estalló en la oficina. Sebastián se lanzó hacia su madre, pero el hombre armado le cortó el paso. Su mirada despreciativa le atravesó como un puñal. «Espera un segundo», le dijo, mientras su dedo apretaba el gatillo. La tensión en el aire se sentía más pesada que el plomo. La multitud contenía la respiración y una sombra de miedo se cernió sobre todos ellos. «¡No te atrevas!», gritó Valeria, intentando llegar a Sebastián, pero el hombre la empujó atrás, haciendo que cayera al suelo. El estruendo resonó en la oficina como un eco de su impotencia. «La verdad es que estás en medio de algo que no comprendes, niño». De repente, un estruendo resonó desde la puerta principal. La figura de un hombre apareció. Su voz clara y potente cortó el murmullo. «¡Alto! ¡Déjalo ir!». Era un policía, con su uniforme reluciente y una mirada de determinación. Pero antes de que pudieran procesar la situación, el hombre armado disparó al aire, causando que todos se agacharan. Sebastián sintió como el corazón le daba un vuelco. Se le detuvo el tiempo al escuchar el chispazo del tiro. Pero lo que siguió fue algo que nadie esperó. No de él, no en ese momento. La supuesta seguridad que les rodeaba se desvaneció en un instante. «¡Suéltalo, Enrique!», gritó una mujer desde la entrada. Y cuando todos miraron, Sebastián sintió que el mundo se congelaba. Era su madre, no con miedo, sino con una furia incontrolable en su mirada. «No te atrevas a amenazar a mi familia. Eres un traidor». Como un trueno, las palabras reverberaron por la habitación, creando una ola de asombro. La multitud se movía como un mar agitado de murmullos y gritos, pero Sebastián solo podía enfocarse en el rostro de su madre. ¿Qué estaba pasando? Enrique, el hombre armado que había estado a punto de desatar el caos, titubeó. Su rostro palideció al ver la transformación en la figura de la mujer que había creído sumisa. «Tú no sabes nada, Rina. Esto no es un juego». «Sé más de lo que crees», respondió ella, mientras su mirada se endurecía. «Siempre lo he sabido. ¿Quién crees que he sido? ¿Acaso te pensaste que solo eras un peón en este tablero? Todo lo que hacemos, lo hacemos juntas. Y ahora estoy harta de tus manipulaciones». El silencio era opresor. Sebastián se sentía atrapado entre dos mundos. Las revelaciones se acumulaban en su mente como piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. «¿Qué? ¿Eres parte de esto, mamá?».
El temblor en su voz revelaba la confusión y el dolor que lo inundaba. «No podemos permitir que esto termine así», gritó Valeria, mientras se levantaba determinada. En ese momento, la verdad cayó con peso sobre los presentes. La madre, la figura que había querido protegerlo, no solo era parte del problema, sino que su vida había sido una farsa, como una novela llena de giros inesperados. En ese instante, una nueva figura irrumpió. Era un hombre mayor, de ojos astutos y una expresión feroz. «Basta. Ya es suficiente». Un detalle. La multitud se dividió, formando un hueco a su alrededor. Con voz grave continuó: «Rina, Enrique, es hora de que todos sepamos la verdad. Esta familia no es lo que parece. Y Sebastián, tú eres la clave de todo». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un tsunami. Las revelaciones desgarraban las réplicas que había construido, haciéndolas añicos en un instante. La mirada de su madre se llenó de tristeza, y la tensión en el aire palpitaba. ¿Qué más había que descubrir? Un sudor frío recorrió su espalda. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más caóticas, el hombre continuó: «Sebastián, no eres solo un hijo. Eres un heredero, un pivote en una guerra que va más allá de lo que jamás imaginaste». El edificio tembló, las luces parpadearon, como si el destino mismo estuviera en juego. La incredulidad se transformó en un nudo en la garganta, en un giro de la trama que nadie había anticipado. Todos se quedaron atrapados en un engranaje de traición. A medida que el peso de las palabras colisionaba con la realidad, Sebastián entendió que su vida había sido solo el principio de algo monumental. «¿Qué tienes que decir, hijo?», preguntó su madre, el temor en su voz palpable. Y así, en medio del caos, el eco de una verdad escalofriante resonó. Era una intersección que podría cambiar sus vidas para siempre, dejando el futuro como un abismo oscuro. ¿Qué sería de él ahora? El rostro de Sebastián se congeló, como si el frío de una tormenta hubiera invadido el aire. La multitud, ahora electrificada por la revelación, quedó atrapada en una extraña mezcla de sorpresa y horror. Su madre, esa figura protectora que había sido un faro en su vida, revelaba una faceta que desmoronaba el mundo que conocía. «¿Eres parte de esto, mamá?», susurró, el temblor en su voz traicionando su incredulidad. «¡Basta, Rina! No puedes seguir ocultando la verdad», insistió Enrique, su voz cargada de odio. La tensión se volvió palpable, sufocante, y Sebastián sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cuánto más habría ocultado su madre? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo resonó desde la entrada principal. La puerta se abrió de golpe y 3 hombres encapuchados entraron como una tormenta. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, levantando su arma. Las balas nunca habían estado tan cerca. Un grito desgarrador explotó en el aire mientras todos se arrojaban al suelo. Sebastián se deslizó detrás de una mesa, su pulso latiendo en su cabeza. El miedo lo paralizó, pero también desató una rabia que ardía en su interior. De repente, un chispazo de movimiento le llamó la atención. Enrique, aún con su arma en mano, tuvo un enfrentamiento directo con los intrusos. «¡No! ¡Déjame a ella!», gritó.
La faceta de mando que había tenido se desmoronó al perder el control de la situación. Los gritos y el caos se convertían en un eco ensordecedor. En un instante, Sebastián vio como Enrique retrocedía, disparando al aire sin rumbo. Uno de los intrusos, un hombre corpulento, se lanzó hacia él. Fue un golpe brutal. El eco de la conmoción resonaba más fuerte que cualquier grito. La visión se tornó borrosa por el sudor y la adrenalina. Sebastián solo quería proteger a su madre, pero el caos era casi incontrolable. «¡Valeria, quédate cerca!», ordenó, buscando a su hermana entre el desorden. Cuando giró la cabeza, la figura de su madre se alzó, no rendida, sino desafiante. «Si quieren a mi familia, tendrán que pasar por encima de mí», exclamó. En un instante, todo se tornó surrealista. La puerta trasera se había quedado abierta y varias sombras emergieron, cada una más amenazante que la anterior. «Rina, eres un riesgo, siempre lo fuiste», dijo un nuevo intruso, enfocado en su madre. La mirada de él irradiaba odio, pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. Él mismo desenvainó un cuchillo, apuntándolo a su madre con ferocidad. «¡No!». Sebastián se lanzó hacia adelante, pero algo lo detuvo. Era el hombre que había alzado la voz antes. «¡Espera!». La multitud estaba en un silencio anticipatorio, con los corazones agitados. «Soy yo, Cristóbal», continuó el nuevo intruso. La revelación se sintió como un latigazo. Era su hermano. Pensó que Cristóbal estaba fuera de esta, y ahora... ahí estaba, convertido en un enemigo. La confusión en la sala se transformó en horror. Nadie está seguro aquí. Todos han estado jugando, pero ahora somos todos cerebros de un mismo plan. Tensión creció, hasta que Cristóbal reveló una sonrisa controlada. «No podría haberlo hecho sin ustedes. Todo fue una distracción». La multitud estalló en murmullos, incrédula. Las miradas se cruzaron entre Sebastián, su madre y Enrique. Todo parecía desmoronarse. «¿Es parte de esto?», preguntó Sebastián, incapaz de procesar la traición. «Desde el principio», respondió Cristóbal, su voz firme. «Y ahora somos finalmente los dueños de este juego. Pero tú, Sebastián, tienes un papel central. Sin ti, nada de esto tiene sentido». La revelación estalló como una bomba en el aire enrarecido. Sebastián sintió que el mundo se convertía en un caos espiral. Pero la mirada de su madre, llena de confusión y vulnerabilidad, le rompió el corazón. Su familia, que había sido una fortaleza, se convertía en una red de engaños. Y mientras los ecos de la traición resonaban, un grito desgarrador cortó la escena. «¡No más secretos!». Las paredes comenzaban a sudar y crujir. Todo lo que creía saber se hacía añicos, y el ciclo del engaño no había hecho más que comenzar. «¿Quiénes son verdaderamente los que controlan esto?», se preguntó profundamente, sintiendo que la lucha apenas empezaba y que el destino de todos pendía de un hilo. El rostro de Sebastián se congeló, como si el frío de una tormenta hubiera invadido el aire. La multitud, ahora electrificada por la revelación, quedó atrapada en una extraña mezcla de sorpresa y horror. Su madre, esa figura protectora que había sido un faro en su vida, revelaba una faceta que desmoronaba el mundo que conocía. «¿Eres parte de esto, mamá?», susurró, el temblor en su voz traicionando su incredulidad. «Basta, Rina, no puedes seguir ocultando la verdad», insistió Enrique, su voz cargada de odio. La tensión se volvió palpable, sofocante, y Sebastián sintió que se le oprimía el pecho.
cuánto más había ocultado su madre. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo resonó desde la entrada principal. La puerta se abrió de golpe y 3 hombres encapuchados entraron como una tormenta. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos, levantando su arma. Las balas nunca habían estado tan cerca. Un grito desgarrador explotó en el aire mientras todos se arrojaban al suelo. Sebastián se deslizó detrás de una mesa, su pulso latiendo en su cabeza. El miedo lo paralizó, pero también desató una rabia que ardía en su interior. De repente, un chispazo de movimiento le llamó la atención. Enrique, aún con su arma en mano, tuvo un enfrentamiento directo con los intrusos. ¡No! ¡Déjame a ella!, gritó. La faceta de mando que había tenido se desmoronó al perder el control de la situación. Los gritos y el caos se convertían en un eco ensordecedor. En un instante, Sebastián vio cómo Enrique retrocedía, disparando al aire sin rumbo. Uno de los intrusos, un hombre corpulento, se lanzó hacia él. Fue un golpe brutal. El eco de la conmoción resonaba más fuerte que cualquier grito. Sebastián solo quería proteger a su madre, pero el caos era casi incontrolable. «Valeria, quédate cerca», ordenó, buscando a su hermana entre el desorden. Cuando giró la cabeza, la figura de su madre se alzó, no rendida, sino desafiante. «Si quieren a mi familia, tendrán que pasar por encima de mí», exclamó. En un instante, todo se tornó surrealista. La puerta trasera se había quedado abierta y varias sombras emergieron, cada una más amenazante que la anterior. «Rina, eres un riesgo». «Siempre lo fuiste», dijo un nuevo intruso enfocado en su madre. La mirada de él irradiaba odio. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. Él mismo desenvainó un cuchillo, apuntándolo a su madre con ferocidad. «¡No!». Sebastián se lanzó hacia adelante, pero algo lo detuvo. Era el hombre que había alzado la voz antes. «¡Espera!». La multitud estaba en un silencio anticipatorio, con los corazones agitados. «Soy yo, Cristóbal», continuó el nuevo intruso. La revelación se sintió como un latigazo. Era su hermano. Pensó que Cristóbal estaba fuera de esta, y ahora ahí estaba, convertido en un enemigo. La confusión en la sala se transformó en horror. Nadie está seguro aquí. Todos han estado jugando, pero ahora somos todos cerebros de un mismo plan. Pronunciaron en un susurro amenazante. La tensión creció hasta que Cristóbal reveló una sonrisa controlada. «No podría haberlo hecho sin ustedes. Todo fue una distracción». La multitud estalló en murmullos, incrédula. Las miradas se cruzaron entre Sebastián, su madre y Enrique. Todo parecía desmoronarse. «¿Qué? ¿Eres parte de esto?», preguntó Sebastián, incapaz de procesar la traición. «Desde el principio», respondió Cristóbal, su voz firme. «Y ahora somos finalmente los dueños de este juego. Pero tú, Sebastián, tienes un papel central. Sin ti, nada de esto tiene sentido». La revelación estalló como una bomba en el aire enrarecido. Sebastián sintió que el mundo se convertía en un caos espiral, pero la mirada de su madre, llena de confusión y vulnerabilidad, le rompió el corazón.
Su familia, que había sido una fortaleza, se convertía en una red de engaños. Y mientras los ecos de la traición resonaban, un grito desgarrador cortó la escena. ¡No más secretos! En ese momento, todo se oscureció. Un destello de luz iluminó la habitación y todos se volvieron hacia la entrada. Un grupo de agentes de la ley irrumpió, armados y listos para intervenir. Pero no llegaron a tiempo. En medio de la escena, un estruendo siniestro resonó. Una explosión en la entrada principal sacudió el edificio con tal fuerza que todos fueron arrojados al suelo. Los cristales volaron, las gradas estallaron en 1000 pedazos. Un grito agonizante resonó. Era Enrique. En la confusión, el caos se intensificó. «¡Es un complot!», gritó entre jadeos, mientras su sangre empapaba el suelo. Sebastián miró a su alrededor, horrorizado. El aire se llenó de polvo y gritos. «¡Madre!», clamó. Cuando la nube de humo se disipó, una figura emerge entre la confusión. Era Valeria, ahora con un arma en mano. «¡Shh! Aquí para acabar con esto», declaró, su voz resonando con una determinación helada. La traición se reconfiguró en instantáneas. La familia no solo había estado dividida por secretos, estaba en medio de un juego mortal que involucraba aliados y enemigos invisibles. «¿Qué has hecho?», preguntó Sebastián, atónito ante su hermana. Y así, el hilo de lealtades se hizo trizas. Toda la verdad saldría a la luz. Pero el poder de su familia se tambaleaba en los precipicios de la traición. Mientras las sirenas resonaban en la distancia, Sebastián comprendió que todo lo que creía saber se había desvanecido. El horror y la lealtad se entrelazaban en un papel que jamás hubiera imaginado. Se preparó para el siguiente movimiento, sin saber que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién en verdad era su familia? La revelación esperaba al final de la guerra, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podían unirse alguna vez o era el fin de todo lo que conocían? Sebastián sintió como el caos se desataba a su alrededor. Y Sebastián sintió un destello de admiración por la valentía que siempre había admirado en ella. «Esto se acabó, Rina», replicó el hombre, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. Pero antes de que pudiera avanzar, Valeria levantó su arma. «¡Aléjate de ella!», gritó, su voz temblando pero firme. Fue un momento vital. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. «¡Basta de secretos!», gritó Cristóbal, cruzando los brazos, su rostro reflejando una mezcla de emociones. «Solo estamos todos atrapados en esto. Necesitamos unirnos». La idea de unidad resonó en el aire, creando un leve rayo de esperanza. Y ahí mismo, en medio del horror, una chispa de comprensión iluminó la mente de Sebastián. «¿Por qué no podemos hacer esto juntos?», dijo, su voz temblando, desbordada por la urgencia. «Nuestra familia ha sido manipulada, y eso tiene que parar». La multitud guardó silencio, absorbida por sus palabras. La mirada de su madre se suavizó. «Tienes razón, demasiados secretos, demasiadas mentiras. Es hora de afrontar la realidad». Valeria asintió, su arma ahora bajando a un costado. Era un movimiento arriesgado, pero había una necesidad de liberarse del peso del pasado. De repente, la puerta principal se hizo añicos y un grupo de agentes federales irrumpió, listos para poner fin al enfrentamiento. «¡Todos al suelo! ¡Es la ley!», gritaron. Pero ya no había incertidumbre en el aire. El caos estaba siendo reemplazado por la unidad. «Escuchen»,
Estamos dispuestos a cooperar, dijo Cristóbal, levantando las manos. Su voz resonó con claridad. Ana, la cabeza de los agentes, miró a Sebastián, su expresión un enigma. ¿Está dispuesto a testificar? La pregunta flotó en el aire como una declaración de guerra. Sebastián sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Estaba listo para aceptar la tormenta que se avecinaba? Sí, dijo finalmente, su voz firme. Lo haré. Es hora de que se sepa la verdad. Y en ese momento las palabras se sintieron como una declaración de independencia. Los agentes comenzaron a trabajar, separando a los involucrados. En medio del tumulto, las miradas de sus padres se huyeron. Rina tomó una respiración profunda y se acercó. «Lo siento», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Todo fue por protegerte». Sebastián sintió un escalofrío de compasión. «Lo entiendo, mamá, pero debemos ser honestos ahora. Este es un nuevo comienzo». Juntos se encaminaron a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La verdad ya no era una amenaza, era su camino a la redención. Al salir del edificio, el cielo sobre Buenos Aires se reflejaba en sus ojos como una nueva oportunidad. Y así, mientras daban sus primeros pasos hacia el cambio, el futuro apareció ante ellos con una promesa latente. Pero la historia de su familia estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos secretos, y Sebastián sabía que lo que había comenzado en ese caos apenas era la punta del iceberg. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que van a cambiar tu perspectiva. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo explotar. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace explosivo. Tienes que hacerlo. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.